¿Puedo empezar? Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Soy el maestro Alejandro Rivas Romero. Trabajo en la Escuela Telesecundaria de Buenavista. La escuela se llama David Alfaro Siqueiros. El día de hoy voy a exponerles el tema de líneas notables en el triángulo. Mi tutor fue el maestro Víctor. La materia sobre la cual estuve trabajando es matemáticas. Como paso 1, hice una exploración de mis conocimientos previos. Por ejemplo, yo sabía que un triángulo es una figura geométrica, un polígono de 3 lados y 3 ángulos, por ejemplo. En la clasificación yo sabía de inicio que los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus lados, de acuerdo a la medida del ángulo mayor. Y en relación a las líneas notables de las cuales yo tenía conocimiento eran 2, la bisectriz y la mediatriz, aunque sé que ya con la investigación pues hay más. En el paso número 2 voy a hablarles acerca de la clasificación de triángulos por la medida de sus lados y por la medida del ángulo mayor. Por ejemplo, hablando de la clasificación de acuerdo a la medida de sus lados, tenemos triángulos que tienen 3 lados que son iguales. Esos son los triángulos equiláteros. Los que tienen 2 lados que son iguales son los triángulos isósceles, y los que tienen 3 lados diferentes o desiguales son los equiláteros. La segunda clasificación es la de los triángulos que se clasifican de acuerdo a la medida del ángulo mayor. Tenemos los ángulos o los triángulos cuyo ángulo mayor mide menos de 90, son los triángulos acutángulos. Aquellos triángulos cuyo ángulo mayor mide 90 grados son los triángulos rectángulos. Y finalmente los triángulos cuyo ángulo mide más de 90 grados, el ángulo mayor, son los obtusángulos. Bien, ahora vamos a pasar al paso 3. En cuanto al cuadro de dificultades o de oportunidades, hay una serie de conceptos sobre los cuales estuve buscando definiciones. Por ejemplo, triángulo, que es la mediatriz, bisectriz, altura, mediana, polígono, gono, perpendicular, con ángulos congruentes, segmento, vari y baricentro. De manera muy resumida les voy a dar una definición. Por ejemplo, triángulo, pues es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. La mediatriz es una de las líneas notables, que es una línea recta perpendicular a cada uno de los lados del triángulo. La bisectriz es una línea recta cuyo origen está en el vértice de los ángulos y divide cada ángulo en 2 ángulos congruentes. La altura es una línea notable que, partiendo de uno de los vértices, se dirige al lado opuesto, formando ángulos, más bien formando ángulos de 90 grados, es decir, de manera perpendicular al lado opuesto. La mediana es una línea que también se origina en uno de los vértices, pero se dirige al lado opuesto en el punto medio. Polígono. ¿Qué significa polígono? Esa fue también de repente una de las preguntas sobre las cuales busqué una definición. Pues polígono es una serie de segmentos que se van uniendo hasta delimitar una superficie plana. Gono, por la palabra polígono. Sabemos que la palabra polígono está formada por 2 términos: un prefijo poli, que es muchos, varios, y un sufijo gono. Bueno, en el caso de gono, al investigar lo que significa gono tiene que ver con ángulo. Es el significado. Perpendicular es otro concepto también que pudiera surgir de repente duda. Y perpendicular se refiere a la intersección que hay entre 2 rectas formando ángulos de 90 grados. Los ángulos congruentes son ángulos que tienen la misma medida. Un segmento no es más que un trozo de recta que une 2 puntos. Baricentro, por ejemplo, también. Cuando ahorita mencioné acerca de los puntos notables del triángulo, el baricentro es uno de esos puntos. ¿Qué significa baricentro? Bueno, al investigar vi que
Igual, baricentro son palabras de origen griego, y bari en particular significa masa, peso, gravedad. De tal manera que si ya conjuntamos el significado de baricentro, es centro o punto de gravedad. Básicamente es el significado de la palabra baricentro. Bien, ahora vamos a pasar al paso 4. La realización de líneas notables con dobleces de una hoja. Ahí traigo las hojas, pero sí ocupé un poquito de asesoría por parte de mi tutor para poder realizar las líneas notables haciendo dobleces en la hoja, y al final se pudo lograr. El paso 5, los trazos de líneas notables. Bueno, podemos observar que aquí tenemos dos triángulos. De acuerdo a las medidas que tienen, nos damos cuenta que el primero pues es un triángulo isósceles, y el tercero y el segundo es un triángulo equilátero. Pudiera trazar algunas líneas notables para identificar cuál es cada una de ellas. Voy a hacer algunos trazos. Por ejemplo, voy a empezar a trazar una bisectriz. La bisectriz entonces es una línea notable que se origina en el vértice de uno de los ángulos y se dirige hacia el lado opuesto. Sería de esta manera. La otra línea notable es la mediatriz, que es perpendicular a uno de los lados. Se origina en un punto medio. Entonces, en este caso, la voy a trazar aproximadamente aquí. Bueno, es la mediatriz y forma ángulos de 90 grados con este lado, es perpendicular. La mediana se origina en uno de los vértices y se dirige al punto medio del lado opuesto. Y finalmente la altura se dirige de uno de los vértices, del vértice de uno de los ángulos, hacia el lado opuesto, formando ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular al lado opuesto. Entonces esta sería la altura. Esas son las líneas notables de nuestro triángulo. Hablando del triángulo equilátero, aquí hay una propiedad bien interesante respecto a las líneas notables. No voy a hacer los trazos, pero si hacemos los trazos de estas 4 líneas notables, vamos a ver que las 4 líneas notables en el triángulo equilátero son las mismas. Esa es una propiedad interesante de los triángulos equiláteros. Bien, pasamos al punto 6. Los puntos de las líneas notables se les llama puntos notables del triángulo. Son 4. Por ejemplo, el punto donde se unen las 3 mediatrices es el circuncentro. El punto donde se unen las 3 bisectrices es el incentro. El punto donde se unen las 3 medianas es el baricentro. Y el punto donde se unen las 3 alturas es el ortocentro. Esos son los puntos notables. Bien, finalmente hablando acerca de la correlación de materias, hay 3 materias en especial que tienen correlación. Matemáticas, obvio por el tema que se desarrolla. Artes, en relación a los trazos, al dibujo, a los trazos que se realizaron. Y lengua materna, lo que tiene que ver con la expresión escrita, así como la expresión oral también, y el razonamiento también para poder expresar oraciones o conceptos. En relación a algo también que fue interesante, es respecto a una comprobación, pudiéramos decirlo, o demostración del baricentro. Ya ven que dimos o di la definición de lo que era el baricentro, que es un centro o punto de gravedad, y gracias a la tutoría que recibí pudimos comprobar, una puntita así, a ver si con eso, pudimos comprobar que efectivamente al trazar las medianas, el punto donde se cruzan las medianas o se intersecan corresponde al baricentro, de tal manera que si este triángulo lo colocamos en la punta de un objeto, como en este caso este lapicero, tendría que haber un equilibrio, y lo logramos con mi tutor. Ahorita probablemente no lo vaya a poder lograr porque estoy nervioso, pero teóricamente y en la práctica, si lo intentamos, va a haber un equilibrio
en esa parte. Bueno, necesitaría un poquito más de tiempo, pero se logra un equilibrio, ¿eh? Ya lo comprobamos nosotros ahorita. Muy bien. Bueno, básicamente entonces ese es el tema. Les agradezco su atención. En cuanto, gracias. En cuanto a mi experiencia, ¿verdad? En cuanto a la experiencia, es algo nuevo, por decirlo así, aunque es una práctica que finalmente en telesecundarias la desarrollamos durante hace mucho tiempo, en las demostraciones de lo aprendido con los alumnos, pero que sin embargo es importante retomar este método de enseñanza porque pues, nos puede permitir realmente lograr el objetivo, que es que los alumnos aprendan y que sea un aprendizaje significativo. Entonces fue muy bueno. Muchas gracias.